sobre un periodo de la historia de Venezuela que se llama el liberalismo amarillo. Bueno, voy a tratar de sintetizar todo, pero esta semana tenemos una noticia importantísima internacional y latinoamericana que no podemos dejar de comentar porque es el tema político de estos días y desde luego de política internacional, que fue la decisión del presidente Obama de los Estados Unidos en reabrir las relaciones con Cuba y poner fin por lo menos al aislamiento mientras el Congreso decide poner fin al embargo que, como hemos señalado siempre, ya es algo que no tiene sentido y que además el gobierno comunista cubano encontró la manera de burlarlo por otros caminos. Desde luego, el tema es muy importante y vamos a irlo tratando poco a poco, dijéramos, con los elementos de análisis que tenemos. Desde luego es una decisión de los Estados Unidos. Tuvieron varios meses de conversaciones, desde luego discretas y hasta secretas, podríamos decir, en Canadá, entre ambos gobiernos, auspiciado estas conversaciones por el Papa Francisco. Acuérdense que el Papa Francisco es latinoamericano, nació en Argentina, y tenía mucho interés porque es que la situación que vive Cuba ya no tiene sentido mantenerse y es imposible mantener un país de socialismo marxista o de comunismo en un mundo donde eso prácticamente ya no existe, sino en Cuba y en Corea del Norte. De tal manera que había que de tal manera que la importancia de esto es una importancia latinoamericana. Desde luego era algo que había que hacer. Hace mucho tiempo sabíamos en la comunidad política caraqueña, donde hay tantos diálogos entre políticos cultos y analistas políticos, como es mi caso, o historiadores también, como es mi caso, de que hacía mucho tiempo Raúl Castro, incluso antes de llegar a la presidencia de Cuba, había iniciado diálogos con el gobierno norteamericano a través del gobierno chino. Eso lo sabíamos hace años. Él ha intentado, pero eso es imposible bajo el socialismo, bajo el socialismo marxista, porque el socialismo son, como yo les he explicado aquí muchas veces, muchas cosas. Hay por lo menos 18 formas distintas o 20 de socialismo. Por eso es que yo siempre he planteado que hay que hablar de socialismos y no de socialismo. Y el único que estaba en Cuba y que ha sido traído a Venezuela es el socialismo marxista, que cayó el 10 de noviembre de 1989 completamente con la caída del muro de Berlín. Cosa que yo he explicado claramente porque en estos días, estas semanas pasadas, hablé de esto cuando se cumplieron los 25 años de la caída del muro de Berlín. Por eso, ahorita hay algunas personas que han sugerido, a mí me parece que es una decisión, que es un hecho, es una interpretación errónea, de que la decisión tomada mutuamente por el gobierno de los Estados Unidos, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos y tomada junto con el gobierno actual de Cuba, significaba la caída del muro de Berlín. Esto no es correcto. No es correcto por una razón muy sencilla. El muro de Berlín y el comunismo y el socialismo en los países europeos, esos que Moscú llamaba a los países orientales, que no eran nada orientales, porque la mayor parte de estos países estaban en el centro de Europa, como Hungría, como Polonia, en fin, como Checoslovaquia, etcétera. Bueno, el más alejado quizás, no sé si se podría, es Bulgaria, que está casi pegado de Asia. Bueno, pero el punto no es este, sino que la caída del muro de Berlín no fue empujada, no fue hecha desde fuera, sino desde dentro por la población y los dirigentes de los propios países. Eso fue la caída del muro de Berlín. En este caso, la decisión en favor tomada por el presidente Obama, buen demócrata, a pesar de la oposición tan grande que ha tenido en sus años de presidencia del Congreso de los Estados Unidos, que ha actuado prácticamente de una forma ciega, simplemente por el hecho de ser presidente Obama un negro, o sea que es una expresión de racismo
eso que llaman afroamericanos. Allá, esa es una expresión que usan mucho los norteamericanos en los Estados Unidos. Y desde luego ellos estaban conscientes de que esta era una decisión que había que tomar y el presidente Obama, después de todas estas largas conversaciones y estos acuerdos a los cuales llegaron, cuyas características ya conocemos porque no hubo nada secreto desde el momento en que se hizo público el martes pasado. De tal manera que el miércoles, porque el martes nosotros estuvimos aquí, si eso hubiera sucedido yo lo hubiera comentado porque es un hecho singularísimo. Ahora bien, desde luego esa reapertura de relaciones ha sido bastante bien recibida por el pueblo cubano si nos atenemos, por ejemplo, a los que han declarado a Juan Carlos López, este magnífico periodista de CNN en español que ha estado esta semana en La Habana. Una vez que se anunció la decisión del presidente Obama y Raúl Castro viajó y ha hecho todo este programa. Ayer incluso hubo una muy interesante entrevista con un intelectual cubano, dijéramos, ¿cómo se llama? Director de una revista cultural, literaria, en La Habana. Muy interesante el diálogo que ambos tuvieron, pero muy interesante la serie de diálogos y de opiniones de la gente en las calles de La Habana. Desde luego es muy importante y es importante para América Latina y las consecuencias van a ser muy, muy grandes porque no existe en el único país de América Latina donde hay una dictadura es en Cuba. Una dictadura genocida, ya sabemos el número de personas que han sido asesinadas, que han muerto en las cárceles, a las que como Osvaldo Payá, que desde luego en América Latina, la democrática, creemos perfectamente que fue asesinado por el gobierno cubano hace 2 años, que era uno de los grandes líderes de la oposición democrática dentro de Cuba. Ahora bien, esta decisión es muy importante. Ya hay una cosa que quiero decir, aunque me da pena. Me da pena por la, dijéramos, por la actitud tan casi bárbara que ha tenido, por lo menos por las opiniones que hemos escuchado del exilio cubano, en el sentido de oponerse a esta decisión, que va a ser beneficiosa para la isla y que va a significar, sin discusión alguna, el inicio de la caída del régimen comunista en Cuba, desde luego. Y esto está clarísimo si nos fijamos en el hecho de que Fidel Castro no ha aparecido a opinar sobre la decisión tomada por su hermano y por el gobierno de Cuba, lo cual nos indica que está completamente en desacuerdo porque él es un dinosaurio de la izquierda. Él cree que aquí no vino una vez a decir que la constitución de Cuba era mejor que la venezolana del 99 porque la constitución de Cuba era socialista. Desde luego, socialista marxista, pues donde las elecciones son prácticamente una especie de mojiganga. Eso no es válido porque cómo va a ser una elección en un país donde hay un solo partido y no hay oposición, donde hay un solo periódico y no hay otro, donde no hay partidos políticos distintos. Eso es la absoluta la antidemocracia. De tal manera que esto va a tener unas consecuencias muy grandes en toda América Latina. De hecho, incluso casi creo que podríamos decir que todo este intento del ALBA va a terminar completamente porque obviamente, como es habitual en todos estos procesos, Raúl Castro ha dado la espalda a todas estas ideas que vinieron de Venezuela y ha dado la mano al presidente de los Estados Unidos en favor de la situación invivible que tiene la isla de Cuba, invivible, y no crean que esto es que yo lo leí en un libro, yo lo vi, lo percibí en un viaje que hice y que pude estar en Santiago de Cuba y en La Habana y ver la desesperación. Y coincido con esa observación, coincidí en el momento de mi viaje con esa observación que hizo este señor americano que lo tenían preso hace 5 años, cuando regresó y dio aquella declaración en Washington diciendo que él efectivamente había estado sufriendo durante 5 años simplemente por
Aparentemente él hizo algo que estaba en contra de las leyes de Cuba, pero que era positivo para la comunidad, que era extender el Internet. Que eso es algo necesario que ya está muy censurado ya entre las decisiones tomadas por Obama y Castro y han llegado claramente la apertura amplia del Internet en toda la isla de Cuba, lo cual les va a permitir, fíjense, una bloguera extraordinaria como Joanny Sánchez, ella manda su blog todos los días, pero no puede recibir las respuestas naturales que en todo lo que es Internet se da a lo que se recibe, porque no le permiten sino usar algo así como 2 o 3 horas pagando ella en un ciber, en algún lugar de La Habana, la emisión de su blog, que es tan extraordinario, del cual incluso hay libros donde se han reproducido las páginas que llegan a países no cubanos, pues. Esto es sumamente importante. La decisión, yo insistiría, deploro la actitud de los cubanos norteamericanos. La deploro porque es una falta de generosidad muy grande. Es una actitud que ellos siempre han tenido, y además que todos sabemos que cuando se restituye la democracia en Cuba, que ese es el camino, no hay otro camino ya. El exilio cubano va a ser fundamental en la reestructuración y la reconstrucción de Cuba, porque es dijéramos, traerán todos aquellos grandes fondos que han ido reuniendo para la reconstrucción de Cuba, que está en el suelo. O sea, ahí no hay prácticamente nada, hasta ni siquiera han vuelto a cultivar azúcar cuando eso era la característica de ese país, hasta el punto además que la gravedad de la situación, hay un novelista, extraordinario novelista cubano, que dice que la historia de Cuba se resume en 2 palabras: azúcar y esclavitud. La esclavitud además que había terminado, pero que fue reimplantada a partir de 1959 con este régimen, que si ustedes hubieran estado y hubieran hablado en estas ambas ciudades con los cubanos del que uno encuentra en la calle, hubieran tenido la misma opinión. A eso es lo que refiero, que este señor que acaban de dejar libre dijo que él había estado allá, que había estado preso durante 5 años, pero que había regresado con una gran admiración por el pueblo cubano. Fíjense, cuando decimos pueblo cubano, porque a mí me sucedió lo mismo, no estamos hablando del gobierno, ni de las autoridades, ni de la policía, nada que tenga que ver con la estructura del Estado. Estamos hablando de los cubanos y cubanas que uno se encuentra en las calles, que se acercan a uno, que le preguntan de dónde viene. Y en el caso mío, y debo decirlo, ojalá que Oscar de León estuviera escuchándome esto, no hubo cubano que se acercara, que cuando yo le decía, ¿de dónde viene usted? Yo soy venezolano, no me dijeran, llévele nuestros saludos a Oscar de León, porque la música de Oscar de León es muy querida en Cuba. Es más, recuerdo un día que caminando por La Habana Vieja, yo oía en las casas que están allí, muy derruidas todas, desgraciadamente, pues hace 50 años o más que no se hace nada, ninguna reparación, ni no se mejora nada, la música de Oscar de León. Entonces yo siempre le decía, mire, yo personalmente no lo conozco, desde luego conozco su música y admiro su gran potencia creadora, y el día que me lo encuentre les daré los saludos a todos ustedes. Yo creo que yo vine portador de como de 300 saludos de gente cubana de diversas edades para Oscar de León, porque la música en Cuba es muy importante y hay raíces de la música de Oscar de León que están incluidas en la música cubana, o que vienen, sus raíces son esas, pues. Desde luego, la decisión es sumamente importante, por eso quise comentarla. Hay desde luego que esperar un poco el desarrollo, pero ya sabemos, el Departamento de Estado declaró que este lunes que viene va a haber, ya deben estar en La Habana, o sea, no este lunes que viene, el lunes de ayer, pues iba ya un grupo del Departamento de Estado a abrir y a establecer las relaciones diplomáticas de nuevo con Cuba. De allí
La primera página de esta semana, que ustedes la pueden ver en internet cuando quieran, del periódico Granma, que es el único periódico que hay en Cuba, con una gran foto y un titular inmenso de una sola palabra que decía volvieron, porque nunca la relación entre los Estados Unidos y Cuba, aunque no la hubiera diplomática y hubiera el enfrentamiento político natural entre la democracia y la dictadura, nunca las relaciones se interrumpieron, porque la cultura americana es muy importante para toda América Latina. La literatura latinoamericana está completamente influenciada por los grandes escritores norteamericanos, entre ellos, entre otros, para lo que se llamó el boom de la novela latinoamericana, el gran maestro fue William Faulkner, que incluso recordarán que García Márquez, al recibir el premio Nobel, en el discurso de aceptación que dijo, llamó a William Faulkner mi maestro, porque todo el nacimiento de su obra, todo lo que es Macondo, viene de la Yonajpatagua de Faulkner, que es un territorio imaginario, igual que es imaginario el Macondo de García Márquez. De tal manera que creo que ha nacido, gracias al presidente Obama, gracias a un demócrata, y con el apoyo, ustedes saben, abierto del Papa Francisco, que impulsó todas estas largas conversaciones que me recordaron, discretas y, si se quiere, de alguna forma secretas, desde luego con el apoyo del gobierno de Canadá. Me recordó mucho a la gran misión de Henry Kissinger para reabrir, secreta también, para reabrir las relaciones de los Estados Unidos con la entonces China comunista, y de la misma manera, de tal manera que de eso no se supo hasta el final de que terminó la misión, que firmaron, dijéramos, un primer acuerdo, y a las pocas a las pocas semanas, fue el famosísimo viaje del presidente Nixon, que se encontró con el presidente Mao. Por cierto que Kissinger publicó, y aquí yo lo he comentado muchas veces, el año pasado, antepasado, bueno, en el 2011, yo lo leí en el 2012, un extraordinario libro sobre China, donde está contado todo esto, y además como estaban transcritas todas las conversaciones por taquígrafos, muchas de estas conversaciones entre chinos y norteamericanos están transcritas en este libro. Pero volviendo a lo de Cuba, yo creo que hay que, de todas maneras, no va a ser una cosa muy rápida ni inmediata, pero el camino ya está abierto. Todos los demócratas de América Latina, en todas las variantes que tiene el sentido de la democracia que tenemos los latinoamericanos, que la fundamos con nuestra independencia, están viendo con muy buenos ojos esto. Segunda, hay otra cosa muy importante. Fidel Castro, en el intento frustrado completamente de imponer el socialismo y sobre todo el marxismo y el comunismo en Cuba, que llegó al extremo incluso hasta de crear cátedras de ateísmo porque querían separar a la gente de la religión. Acuérdense que esta semana sucedió una cosa extraordinaria, que el anuncio del presidente Obama a la vez y del presidente Castro sucedió el día de San Lázaro, que es una de las grandes devociones católicas del pueblo cubano. La iglesia está ahí cerca de La Habana, es un culto extraordinario, de tal manera que jamás pudieron eliminar eso y jamás pudieron eliminar los ímpetus, dijéramos, libertarios no solo de los cubanos, sino de los pueblos latinoamericanos, que eso es algo inherente a nosotros, y por eso siempre hemos luchado por la libertad y por la democracia. Eso es característico. Y Fidel Castro de alguna manera rompió lo que había sido el proceso de la independencia de Cuba y de América Latina, y como consecuencia de Cuba, y rompió y infamó el nombre purísimo de José Martí, el libertador de Cuba y gran amigo de Venezuela, aquí vivió, y cuando se fue el año de 1881, escribió una carta a Fausto Teodoro de Aldrey, el director de un gran periódico de Caracas, diciéndole: deme en Venezuela en qué servirla, que en mí tiene a un hijo. Bueno, Fidel Castro le dio la espalda a todo aquello cuando se unió con la Unión Soviética, una potencia extraterritorial que no tenía nada que hacer en América Latina. Pero no solamente hizo esto, que son de las piedras que habrá que arrojar a su tumba
posiblemente muy pronto, que es el hecho de haberse aliado con una potencia extracontinental que no conocía ni comprendía América Latina. Y segundo, el hecho de que se le podría preguntar qué hizo él con todos esos millones de dinero, de rublos que recibió Cuba y no logró poner a andar sus desarrollos. Esta es una extraordinaria pregunta. Desde luego, a toda esta situación va a contribuir, aunque sea muy doloroso decirlo para cualquier venezolano, la significativa baja de los precios del petróleo, que a pesar de que el gobierno de Venezuela pide precios justos, es algo que no puede pedir porque es imposible. El mercado petrolero, el mercado es el que regula los precios del petróleo y la OPEP es un organismo colegiado en cuya formación y fundación tuvo que ver Venezuela, como ustedes recordarán, a través de Juan Pablo Pérez Alfonso, por ello llamado el padre de la OPEP, porque él fue el que tuvo la idea y empujada desde luego por el presidente Betancourt en el gobierno que se inició en 1959. De tal manera que esto va a tener muy significativas consecuencias. Incluso la caída del comunismo en Cuba va también a traer la caída de todo la caída o por vías electorales, constitucionales, pacíficas, no deseamos otra cosa, la sustitución de todos estos regímenes de sustitución del socialismo cuando los partidos de izquierda se quedaron sin mensajes, sin ideología, sin nada, inventaron estos regímenes que tienen la UNASUR y el Foro de Sao Paulo, como yo les he explicado aquí muchas veces, es como su especie de cabeza, y ahí inventaron, bueno, y especialmente nuestro presidente fallecido, la idea de crear unas instituciones latinoamericanas excluyendo a los Estados Unidos y Canadá, lo cual no tiene ningún sentido porque no se pueden llamar continentales y además que no se pueden excluir los dos grandes países democráticos del continente americano, los dos países desarrollados a los cuales hay que siempre ir y conocer y ver sus enseñanzas. De tal manera que es una hora de oro durante la presidencia de Obama, complementaria a la otra decisión tomada por decreto hace pocas semanas del asunto inmigratorio en los Estados Unidos, que es una cosa de mucha importancia. Ya había impulsado la decisión sobre el régimen de la salud en los Estados Unidos. De tal manera que demuestra no solo el presidente Obama su gran jerarquía política y su gran liderazgo, sino además demuestra por qué que los Estados Unidos son la primera potencia democrática del mundo, porque lo que está es dando la mano para reabrir la democracia en Cuba por caminos, como lo decía en una entrevista que le escuché ayer, en una periodista, una entrevista dada en el propio Salón Oval, que es la oficina del presidente de los Estados Unidos, de que todo lo que se pueda lograr por vía diplomática se va a tratar de lograr por vía diplomática. Desde luego, ese es el camino. De tal manera que, amigos, creo que todos debemos pensar mucho en esta situación, en esta decisión, en las consecuencias que tiene y va a seguir teniendo para la democracia latinoamericana, impulsada por, acuérdense siempre, yo se los he explicado aquí muchas veces, cuando en Venezuela se declaró la independencia el 5 de julio de 1811, sobre todo los miembros de la Sociedad Patriótica, que presidía Miranda, que era diputado en el Congreso de 1811, y además era el lugar donde estaban todos los radicales, Bolívar, los Alias, los Montilla, bueno, en fin, todo lo que fue la Sociedad Patriótica, desearon e impulsaron que la Declaración de Independencia de Venezuela fuera el 4 de julio para que coincidiera con el mismo día de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Eso no se pudo lograr, pero horas después, el 5 de julio, alrededor del mediodía, como lo logró calcular el profesor Manuel Pérez Vila, la hora de lo que duró la sesión. Para hacerlo, Pérez Vila tomó las actas de esa sesión
y las fue grabando, las grabó de su propia voz en una grabadora, y después sumó los minutos y dijo, bueno, más o menos cerca del mediodía, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, presidente del Congreso aquel día, declaró a Venezuela absolutamente independiente de España. De tal manera, si alguna vez pueden y los dejan entrar al Palacio Federal, ustedes verán que cuando uno va a entrar por la escalera al Salón Elíptico, hay un busto de Juan Antonio Rodríguez Domínguez, el diputado de Barinas, que fue el presidente del Congreso y el hombre con cuyas palabras se declaró la independencia de Venezuela. Y desde luego, a los pocos días, tanto Juan Germán Rocio como Francisco Isnardi redactaron el Acta de la Independencia de Venezuela, un libro, un documento cuidadosamente redactado en lo más bello y prístino del lenguaje universitario de la época, y quedó sellada la independencia de Venezuela. Desde luego, con ese hecho empezó la independencia de América Latina, que fue hecha desde Caracas. Por eso el himno nacional dice: seguid el ejemplo que Caracas dio. De tal manera que estamos en una gran hora democrática, gracias a la presencia del presidente Obama, a quien ojalá... Radio Sintonía 1420 AM pasa a transmitir conjuntamente a la Red Nacional de Radio y Televisión. Un total de 19 menciones incluyeron los premios deportivos Generación de Oro 2014 que se entregaron por segundo año consecutivo. Las menciones abarcaron todos los gremios deportivos del país, incluyendo